Y entramos a un capítulo muy especial. Nuestro manual se llama LBS, significa liberación, bendición y sanidad interior. Y hoy entramos, por decir así, a la segunda letra o a la segunda sigla y vamos a ver sobre el poder de la bendición. Estuvimos viendo las clases pasadas, estuvimos viendo sobre el poder de la liberación. Hoy vamos a iniciar esta parte sobre el poder de la bendición. Los que tienen el manual, entramos a la página número 33 y vamos a ver la introducción que tenemos en el manual sobre el poder de la bendición. Así que bendecimos a las personas que nos están viendo y queremos compartir esto creyendo en lo siguiente. No solo damos o creemos en una lección sobre un tema, sino más bien queremos impartirlo y queremos revelar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dado, impartido a nosotros, para que usted y yo podamos madurar y podamos ser edificados en la palabra de Dios, pero también en la bendición. Una de las cosas que encontramos desde el Génesis, desde la creación del hombre, de la creación de todas las cosas, encontramos que Dios, uno de los aspectos o virtudes principales y poderosas de Dios es que Dios quiere bendecir a sus hijos y bendecir a su pueblo. Así que hablar de la bendición, hablar del poder de la bendición, tiene que ver con lo que creemos. ¿Qué cosa? Que Dios tiene la mejor intención para bendecir nuestras vidas. Así que los que tienen el manual, página número 33, dice lo siguiente. Todas las personas que vivimos en la tierra fuimos llamados a vivir espiritualmente. Es por eso que muchos de nosotros buscamos cosas sobrenaturales, porque somos seres sobrenaturales y también seres espirituales. Aunque estamos hechos, como quien dice, de carne y hueso, aunque vivimos en una atmósfera o en un ambiente natural, nuestro diseño original tiene que ver con un diseño sobrenatural y nuestro espíritu personal busca las cosas espirituales o las cosas sobrenaturales porque ese es su origen, esa es su raíz. Dice, veamos un poco sobre Adán, el primer hombre sobre la tierra. Dios lo creó y después de haberlo creado lo empezó a formar, pero no tenía vida. Fue hasta entonces que Dios sopló aliento de vida sobre él y se convirtió en un ser viviente. Escuche esto, ¿qué es lo que sucedió? Cuando Dios sopla vida sobre Adán, sobre aquel muñeco de barro formado por la mano de Dios, cuando Él sopla sobre las narices de Adán el espíritu, entonces recién allí aquella formación o aquella creación fue un ser viviente. ¿Qué hizo a aquella formación? Un ser viviente, el espíritu que Dios sopló sobre la nariz, en este caso de Adán. ¿Qué nos dice esto? Que aquello formado, aquello diseñado necesitaba, por decir así, la cereza del pastel, necesitaba el toque maestro y aquel fue el Espíritu de Dios sobre aquella formación y aquello fue un ser viviente, fue un hombre, en este caso Adán, pero antes de que fuera un ser viviente, lo único que le faltaba a todo lo que Dios ya había hecho era el espíritu. Por eso es que nosotros tenemos tendencia, todo ser humano tiene tendencia a lo espiritual o a las cosas sobrenaturales. Dice aquí la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, entonces, un ser viviente. O sea, Dios forma al hombre y lo último que hizo en cuanto a formación fue introducir aliento de vida. Y el aliento de vida se traduce como espíritu. Por eso mismo, usted y yo somos un espíritu que vivimos en un cuerpo y que tenemos un alma. Esa es la definición de un ser tripartito. Espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, dice, usted y yo somos seres vivientes. Vamos a aprender sobre los beneficios de ser un ser viviente y un hombre o una mujer espiritual. Lo incito a que no deje de leer o compartir con nosotros este manual, sabiendo que su vida será llena de muchas bendiciones.
hay bendiciones de Dios, antes de continuar, hay bendiciones de Dios en los tres aspectos o en las tres áreas que somos nosotros o que nos conforman: espíritu, alma y cuerpo. Hay bendiciones para nuestro espíritu o nuestra dimensión espiritual, hay bendiciones para nuestra alma, que es donde está la voluntad, las decisiones, los sentimientos, y hay bendiciones para nuestro cuerpo. Las tres áreas que Dios formó en nosotros, las tres áreas Dios tiene bendiciones para soltar sobre nosotros. El poder de la bendición y la fructificación. Dice Génesis capítulo 1, ahora versículos 27 y versículo 28, dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a definir la palabra bendición, porque aquí la Biblia dice que después que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, y por alguna razón muy cierta, aclara, varón y hembra los creó. Significa que el diseño original de una familia, de un matrimonio, tiene que ver o está constituido entre un hombre y una mujer. Pero aquí le agrega y dice: y los bendijo Dios y les dijo. O sea, le soltó Dios una bendición a esa creación, y sobre eso que bendijo, Dios dio una instrucción. Los bendijo, dijo bien sobre ellos. Dice, la palabra bendición en el hebreo es la palabra barak. Y la palabra barak significa bendecir, ser bendecido de una manera sobrenatural. Ahora, fíjese qué curioso, la palabra barak aparece 330 veces en la Biblia, y esta es la primera vez en que aparece. ¿En dónde? En Génesis 2, entre los versículos Génesis 1, entre los versículos 27 y 28. Qué curioso que la palabra barak, que la palabra bendición, que la palabra ser bendecido sobrenaturalmente aparece en los inicios de la creación, de la formación y de la institución de la familia, la institución del matrimonio. Apenas Dios forma al hombre y a la mujer, apenas Dios forma al ser humano y Dios constituye y confirma el matrimonio y la familia, lo primero que Dios hace a ese diseño es bendecirlo. Por eso el versículo bíblico que acabamos de leer dice, el 28, y los bendijo Dios y les dijo. O sea, después que los bendice, o sea, establece sobre ellos un bien sobrenatural. Después de eso suelta la palabra y dice: fructificad y multiplicaos. ¿Qué significa? Le está diciendo a Adán y Eva: ahora ustedes se van a conocer y me van a dar hijos. Significa, Dios estaba estableciendo ¿qué? El matrimonio, y Dios estaba estableciendo la familia. Y en ese establecimiento es donde Dios los bendice. Esto revela mucho, esto dice mucho para nosotros hoy en día, que toda bendición de Dios para el ser humano comienza en la familia, comienza en el matrimonio y comienza con los hijos. Así que repito la definición: la palabra bendición en el original hebreo es la palabra barak, y la palabra barak significa bendecir o ser bendecido de una manera sobrenatural. Las primeras palabras que Dios le expresa, dice la lección, al hombre fueron estas: los bendigo con la bendición de la fructificación. Atención con esto. Una de las primeras cosas con las que Dios bendice al hombre y bendice a la mujer es con la fructificación. Escuche esto. Para Dios, muy distinto para el pensamiento de muchos seres humanos, para Dios los hijos, el hijo, la hija, tenga usted 1 o tenga 10, los hijos para Dios son una manera de habernos bendecido. O sea, el hombre y la mujer que tienen la capacidad de procrear, fructificarse y producir, revelan o dicen que tienen la bendición de la fructificación sobre sus vidas. Entonces, ¿cómo Dios bendice un matrimonio? No lo bendice solo con unir un hombre y una mujer, sino que los bendice con que se fructifiquen. Claro que cada matrimonio decide
cuántos hijos va a tener. No es que va a tener 11, 13, 15 hijos y la pobre mujer no va a vivir su vida. No estoy hablando de eso. Cuando dice que se fructifiquen, Él está dando poder de procrear la raza humana y tener hijos. O sea, la primera bendición con la que Dios asigna y establece un matrimonio es con la bondad y la bendición de tener hijos. Por eso Dios y nosotros, sus hijos y sus servidores, estamos totalmente en contra de todo principio de aborto. Porque todo principio de aborto provocado tiene que ver con quebrar con la bendición de la fructificación. Entonces, si Dios envía a una pareja, a un matrimonio, Dios envía una criatura, Dios permite concebir una criatura, aquello es el producto, si bien del amor, pero es el resultado de que una pareja está bajo la bendición de Dios. Esa es una virtud que existe en un matrimonio. Agrego, así como Dios está en contra y nosotros igual de cualquier principio de aborto provocado, de la misma manera Dios está y nosotros igual en contra de cualquier principio de un matrimonio fuera de entre un hombre y una mujer. Porque un hombre con un hombre o una mujer con una mujer naturalmente no pueden procrear. No pueden fructificarse. ¿Por qué? Porque Dios no estableció ese tipo de relación para poder fructificar. Por lo tanto, si no pueden fructificar, esa relación no está bendecida por Dios. ¿Se entiende esto? Entonces hay que dejar claro eso y establecerlo desde un principio. Entonces, la primera bendición que Dios le da a una familia o Dios le da a un matrimonio es la fructificación. Segundo, los bendice con las bendiciones de la multiplicación, porque les dice, fructificad y multiplicaos, le agrega, multiplíquense. La multiplicación no solo viene por una o dos o tres hijos, sino que esos hijos después van a reproducirse también, van a formar sus matrimonios, van a formar sus familias y empieza la multiplicación. O sea, padres, un hombre y una mujer tienen hijos, esos hijos crecen, se desarrollan, arman o forman sus familias y se vuelven a fructificar y aquella primera pareja ya se multiplicó, en este caso en nietos. Así que el que tiene la bendición o la oportunidad de ser abuelo o abuela tiene una doble bendición sobre su vida. Primero porque se fructificó y segundo porque ahora se multiplicó. Amén. Tercera bendición, dice, los bendigo con la bendición de llenar la tierra. Eso dice la bendición. El versículo, Dios le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y le dice, y sojuzgarla. La cuarta bendición. Primero, Dios bendice el matrimonio o la familia con fructificarse, con dar hijos. Número 2, con multiplicarse. Hablemos de nietos y las próximas generaciones. Número 3, los bendice o nos bendijo con llenar la tierra, ocupar la tierra. Número 4, con sojuzgar. La palabra sojuzgar tiene que ver con ejercer la autoridad sobre la creación. 5 dice, los bendijo con la bendición de señorear, o sea, también tener autoridad, y aquí dice, sobre los peces, las aves y todas las bestias. Esto habla que el hombre tiene poderío o el hombre tiene señorío sobre todos los animales creados literalmente por Dios. Sigue diciendo la lección, página 34, por favor, atención con esto que es muy interesante. Dice lo siguiente entonces la página número 34. Veamos, dice aquí, veamos más a fondo lo que Dios quiere decir con estas 5 cosas que le regaló al hombre en modo o en formato de bendición. Y esto no solamente era para Adán, ahí va la palabra Adán, sino también para cada uno de nosotros, porque nosotros vendríamos a hacer la multiplicación de aquel primer matrimonio y de aquella primera familia que Dios creó. Entonces, las bendiciones que Dios suelta, declara y establece sobre Adán y de su mujer, no solo quedaron para ellos, sino para todos nosotros de igual manera y con el mismo poder. Dice fructificar. En hebreo es la palabra para, así como suena en español para, y significa llevar fruto en abundancia, aumentar, crecer, fértil, fructífero, dar fruto, multiplicar y producir. Entonces la palabra fructificar en el original hebreo es la palabra para.
Y la palabra para en el hebreo significa, repito, llevar fruto, abundancia, aumentar, crecer, fértil, fructífero, dar fruto, multiplicar y producir. Dios estaba bendiciendo a Adán de una manera muy especial y es la misma bendición que Dios quiere para nosotros. Si este es el propósito original de Dios, bendición para la humanidad. Esto es lo que mucha gente no conoce y muchos otros literalmente han olvidado. La intención de Dios para con su pueblo es bendecirlo, para con su creación formada y establecida es bendecirlo. El sentido de Dios con un matrimonio, con una familia, es bendecirlo. Pero repito y quiero recalcar algo aquí en esta introducción. La bendición en la Biblia se revela desde un principio y la primera vez que Dios pronuncia una bendición, aquella bendición está registrada en el matrimonio para que ellos formen una familia. O sea que toda bendición de Dios se genera, se establece y se multiplica en una familia. ¿Qué más dice? Pero los seres humanos le han dado la espalda a Dios y esta palabra no puede producirse. Escuche esto. Toda persona que le da la espalda a Dios de la manera que fuere, no puede ser una persona portadora o portador de ese tipo de bendición. Porque cualquier manera que pequemos o vayamos en contra de Dios es una manera que nosotros detenemos o cortamos el fluir de la bendición. Dice, no obstante, después de hoy o de esta lección, su vida tiene que cambiar de una manera poderosa, que todo lo que usted y yo hagamos será de mucha, o sea, de mucha bendición. Repito y aclaro. Toda bendición del cielo, toda bendición de Dios nace y se establece en un matrimonio o en una familia que entiende que está bendecida por Dios. Amén. Muy bien, seguimos. La palabra bendición está en un presente permanente. O sea, la palabra bendición o la bendición en sí misma no es ocasional, no tiene fecha de vencimiento, sino que está establecida aún en el original como una palabra en un permanente, en un presente. Por lo cual usted y yo debemos ser bendecidos por la fe en Cristo Jesús. En este mismo instante recuerde que bendición está en un presente permanente. No es que voy a ser bendecido solamente a futuro o no solamente fui bendecido en una ocasión del pasado. Estoy en bendición y aquello es continuo, es constante y es permanente. Declaramos que hay bendiciones dentro de nosotros que Dios puso aún antes que usted y yo hayamos nacido. O sea, hay bendiciones literales que usted ya trae como si fuera una suerte de combo. Usted ya nació, salió del vientre de su madre, como haya sido. Si usted nació a los 7 meses, a los 8 meses o a los 9 meses, si usted salió por parto normal al mundo o vino por cesárea, como haya sido, usted viene con bendiciones que Dios ha establecido y Dios ha impartido sobre usted, que en este tiempo, en esta vida, se tienen que manifestar. Entonces vamos a ver lo siguiente. A esas bendiciones que Dios puso antes de nosotros nacer es la fructificación. Por eso usted nunca estará contento hasta que logre fructificar lo deseado. Puede ver que Adán todavía no era formado, pero Dios ya lo estaba bendiciendo. La bendición y fructificación ya está dentro del ser humano, ya está dentro suyo y está dentro mío. Escuche, el principio de Dios de bendecirnos o de bendición y el principio de fructificación ya está en nosotros. No es algo que nosotros tengamos que adquirir, ya está dentro nuestro, solo que lo tenemos que activar y lo tenemos que despertar dentro de nosotros. La primera bendición que Dios nos dio fue que todas las semillas que pongamos sobre la tierra serán de bendición. Usted fue creado para que todo lo que haga sea fructífero. Esa bendición ya es nuestra. Tomemos la palabra de Dios y repita en voz alta. Las maldiciones ya fueron rotas. Declaro y reclamo la bendición de la fructificación sobre mi negocio, sobre mi familia, sobre mi casa y sobre la iglesia. Lo vamos a volver a repetir y si alguien por ahí nos quiere ayudar vía el Facebook lo puede hacer. Nosotros declaramos que las maldiciones ya fueron rotas.
declaramos y reclamamos la bendición de la fructificación sobre nuestro negocio, sobre mi familia, sobre mi casa y sobre la iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. O sea, usted y yo estamos bendecidos, pero estamos más acostumbrados a ver lo negativo, a ver lo problemático o lo ocasional, que estar entendidos o enfocados en lo que tiene una permanencia. Escuche, los problemas, que nadie puede decir que no tiene problemas, las dificultades, los desánimos, enfermedades, malos momentos, etapas de crisis, etapas de pobreza, etapas de problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, eso no es permanente, eso es ocasional o eso tiene fecha de inicio y fecha de vencimiento. Pero la bendición que reposa dentro de nosotros es una bendición permanente. Escuche, es algo que no se puede cortar. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de declarar? Que toda maldición, que haya sido que alguien nos aventó una maldición, que alguien haya dicho una maldición, que el mismo diablo haya intentado maldecirnos, todo eso está roto en el nombre de Jesús y nosotros declaramos lo que es permanente. Quiero darle un consejo, no se enfoque en una crisis, no se enfoque en un problema, no se enfoque en un dolor. Yo sé que eso pesa, que cuesta y que nos preocupa, pero no nos enfoquemos en eso. Enfoquémonos en que dentro de nosotros, por causa de Cristo Jesús, hay una bendición permanente. Si dejamos de enfocarnos, no de ocuparnos, si tenemos situaciones, tenemos que ocuparnos en resolverlas o ocuparnos en solucionarlas. Estamos de acuerdo en eso. Pero no nos enfoquemos en ella, porque nos perdemos ahí. Enfoquémonos en que dentro nuestro, así como nuestro corazón está latiendo continuamente, dentro de nosotros hay una bendición que late igual que el corazón y es permanente. Alguien diga gloria a Dios por eso. Así que nosotros declaramos que toda maldición está rota y la bendición de la fructificación es sobre nuestra vida, nuestro negocio, nuestro matrimonio, nuestra familia y aún sobre la casa y sobre la iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando alguien cree en la bendición permanente, todo otro tipo de maldición no tiene permanencia en nosotros. No digo que no va a haber problemas, no digo que no va a haber circunstancias, no digo que no va a haber dolores de cabeza, pero realmente sí va a haber lo siguiente, ¿qué? Una bendición permanente. Así que yo quiero que usted por 1 minuto, por 2 minutos comience a declarar. Vamos a declarar esto. Yo voy a bajarme un momento de aquí del púlpito. Vamos a declarar esto. Usted ahí donde está y los que están en el Facebook Live, por favor no se distraigan y declare con nosotros lo siguiente. Las maldiciones, toda maldición ya está rota en el nombre de Jesús. Nosotros declaramos y reclamamos la bendición, tomamos la palabra y declaramos la fructificación sobre nuestra vida, sobre nuestros negocios, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro trabajo, sobre nuestros padres, sobre nuestro estudio, sobre la empresa o el empleo, sobre nuestro patrón o empleados. Declaramos la bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que alguien diga un fuerte amén. Declaramos una bendición permanente. Esa bendición permanente está dentro de nosotros, no afuera. Dios nos bendijo desde la creación, nos bendijo desde nuestra formación. Así que venimos con un paquete incluido de pura bendición dentro de nosotros. Mire, le voy a leer 3 versículos que están aquí en la lección, que tienen que ver con versículos que nos hacen meditar en nuestra bendición. Génesis 1:22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Fíjese, así como Dios le dijo a Adán y a Eva que se fructifiquen y que se multipliquen, la misma bendición Dios la soltó sobre los animales. Que se multipliquen y que se fructifiquen. La misma bendición sobre el hombre y la mujer es la misma bendición que tienen los animales, por eso hay tantos en el mundo entero.
Segundo, Isaías 29:17 dice, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque, que significa todo lo que está seco, todo lo que no produce, todo lo que ha perdido vida, de repente por causa de la bendición, todo aquello se va a levantar, todo aquello va a fructificar, todo aquello va a volver a la vida en el nombre de Jesús. Tercer versículo, libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Dios se encargó de armar todo perfectamente, de diseñar todo perfectamente, de crear todo perfectamente. Todo lo que Dios hizo tiene un propósito y tiene perfección. Lo único perfecto es Dios. Lo único perfecto es lo que Dios ha establecido en sus diseños originales. Entonces podemos entender que si hay crisis, si hay momentos difíciles, si hay momentos de dolor, de enfermedad, momentos de preocupación, momentos de inseguridad, momentos de indiferencia, muchas cosas que pueden pasar, pero eso no es permanente. Cuando usted y yo nos enfocamos en lo que es permanente, entonces la bendición sobre nosotros va a ser permanente. Sigue diciendo aquí la lección ya para terminar esta primera lección. A todo lo que Dios creó le dio la bendición de la fructificación, porque todo lo que existe produce fruto, absolutamente todo. Pero por triste que parezca, a veces los únicos que no dan fruto son los seres humanos. Si las plantas dan su fruto, entonces nosotros no tenemos excusas. Debiéramos de dar fruto. Escuche esto, qué curioso y a su vez qué poderoso. Todo lo que Dios ha creado produce fruto. En otras palabras, todo lo que está creado se fructifica. Si hablamos de la tierra por sí sola fructifica. Si hablamos de animales, terrestres, por sí solos se fructifican. Si hablamos de los animales del agua, los animales solos se fructifican. Si hablamos de las aves que vuelan, las aves del cielo, ellos se fructifican. Si hablamos de plantas, de flores, de árboles de fruta o árboles de cualquier tipo, todo árbol y todo lo que está plantado en la tierra, por estar en la tierra, todo aquello fructifica. Si bien cambian las estaciones del año, si bien cambian los tiempos, cambian las temperaturas, pero todo lo que está creado fructifica. El verano produce fruto, el invierno produce fruto, el otoño produce fruto, la primavera produce fruto. Todo lo que está creado produce fruto. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo desde su creación. Entonces, cuando el hombre peca o cuando el hombre es engañado y torcido en su corazón, busca la manera de que muchas cosas dejen de fructificar. ¿Por qué? Porque busca con un aspecto o desde un punto de vista de pecado, intenta quitarle el sentido y el diseño original a todo lo que Dios ha creado. De repente han salido casos, y esto no es a modo de burla, sino es a modo de reflexión. Han salido casos por internet, por televisión, de hombres o mujeres, en teoría, entre comillas, casándose con árboles. Es algo ilógico, no tiene sentido, no tiene razón de ser, no tiene fundamento ni bíblico, ni lógico, ni científico, ni nada. Porque entre un hombre y un árbol, o entre una mujer y un árbol, ninguno de los dos puede fructificar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de repente es tanto el pecado, es tanta la desviación moral y mental de muchos, que intentan buscar, entre comillas, diseños, o mejor dicho, torcer diseños que no están establecidos ni hechos por Dios, ni creados por Dios. Aquello no fructifica. Entonces, todo lo que no fructifica tiene un problema. Porque desde uno original, usted y yo, y todo lo que Dios ha creado, tiene la bendición de fructificarse y de multiplicarse. ¿Alguien entiende esto? Usted está bendecido o bendecida de tal manera que tiene el poder de fructificarse y de multiplicarse, tanto en lo natural por medio de hijos y nietos y las generaciones, pero también en lo espiritual y en el alma.
porque en las 3 áreas de nuestra vida fuimos bendecidos. Entonces, físicamente nos podemos multiplicar, nos podemos fructificar, teniendo hijos, dando a luz hijos. Pero en el alma tenemos que fructificar. Usted no puede vivir toda la vida en su tristeza, en su amargura o depresión. Tiene que salir de ahí y se tiene que fructificar. En el ámbito espiritual igual, usted no siempre va a ser un bebé espiritual o una bebé espiritual. Tiene que crecer para fructificarse y multiplicarse en otros. Todo lo que no fructifica o todo lo que no se multiplica, literalmente tiene un problema. Así que no podemos ponerle, escuche, a un diseño original, no le podemos poner una excusa. Dios, es que si se junta el lorito con la lorita no van a tener un lorito bebé. Sí, porque están bendecidos y tienen que fructificarse. Entonces nosotros no podemos poner una excusa. Lo que pasa, pastor, que el loro macho es verde y la lorita es roja. Entonces no, ellos por naturaleza se van a fructificar, porque Dios los bendijo de esa manera. Nosotros le ponemos excusa a ese poder o a esa bendición que tenemos dentro nuestro. Dice la última parte, declaramos que a partir de hoy vamos a dar frutos en todas las áreas donde estemos plantando semilla. Recuerde que usted nació para triunfar y fructificar en el nombre de Jesús. Dice, vamos a hacer otra declaración para terminar esta lección de introducción. Declaro que mis negocios empiezan a fructificar, o declaro que mi trabajo comienza a fructificar. Declaro que mi familia es una familia fructífera. Declaramos que nuestra vida es una vida fructífera. Declaramos que nuestras finanzas se fructifican. Declaramos que todo lo que hacemos o tocamos se fructifica. Declaramos que Dios nos bendice y nos regresa la bendición que nos corresponde cada día. Escuche, así como su corazón y el mío laten todos los días, de la misma manera está vigente y permanente la bendición de Dios sobre nosotros. O sea que hay bendición de Dios para nosotros todos los días, señores, no de vez en cuando. No es que Dios anda el lunes de buena onda y el miércoles ya anda ofendido o agüitado con nosotros. No, Dios nos bendijo y no nos tiene que volver a bendecir. Dios nos bendijo, nomás tenemos que reclamar lo que Dios ya ha dicho o lo que Dios ya ha hecho sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Así que aprovechamos a todas las personas que están vía Facebook Live, las bendecimos con la bendición que Dios puso dentro de usted, que está permanente y vigente en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La bendición no va a caer, la bendición tiene que nacer dentro de nosotros porque somos los que estamos bendecidos. Entonces ahí se cumple la palabra donde Deuteronomio habla de la bendición. Dice, y las bendiciones te perseguirán. ¿Por qué? Porque usted es una fuente que tiene bendición y no se ha dado cuenta. La bendición no tiene que caer del cielo, la bendición está dentro nuestro. Dios nos bendijo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros erróneamente? Levantamos la mano y decimos, Dios envía la bendición. Dios dice, ya la envié antes de que fueras creado. Cuando te hice, cuando te creé, cuando te inventé y cuando te formé en el vientre de tu madre, ya venías con la bendición incluida. Entonces no tiene que venir una bendición, se tiene que echar a andar para que las cosas de la tierra nos persigan, para que las puertas se abran automáticamente, para que las cosas se cumplan conforme Dios las ha establecido, porque usted y yo somos producto de una bendición. Amén a eso. Así que hay muchas personas diciendo amén, los bendecimos y creemos en el nombre poderoso de Jesús que todo ser humano, hijo de Dios, está bendecido. Usted es un portador, si es hombre, o portadora, si es mujer, de bendición. Acuérdese, antes de que usted haya nacido, ya venía bendecido, no maldecido. Si usted cayó bajo maldiciones, eso ya se dio en la tierra por situaciones, personas, descontentos, desacuerdos, malas inversiones, malas amistades, etcétera. Pero cuando entendemos y venimos a Jesucristo, el que murió y resucitó, usted recuperó la bendición y toda maldición ha sido rota en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que vamos a la lección número 1. Lo que acabamos de hacer es la introducción nada más. Lección número 1, página 37 en el manual. Dice lo siguiente, Génesis 1:28. Otra vez el mismo versículo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar,
en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Multiplicación, ahora vamos a ver la palabra multiplicación. Estudiamos recién la palabra fructificar. Ahora vamos a ver la palabra multiplicación. Multiplicación en hebreo es la palabra rabaj. Y esta palabra significa aumentar en cualquier aspecto que fuera aplicada. Abundancia, la palabra abundante, amontonar, bendiciones, amplio, cantidad, demasiado, dominar, ensanchar, exceder, mucho y numeroso. Todas esas definiciones, escuche esto, todas esas definiciones significan la palabra multiplicación. Entonces, cuando Dios dice y multiplicaos, Dios está diciendo sean abundantes, amontonen bendiciones, amplitud, cantidad, demasiado, dominar, ensanchar, exceder, mucho y numeroso. Eso, toda la palabra multiplicación engloba todas esas virtudes. Entonces, cuando Dios dijo fructifíquense y multiplíquense, nos está hablando de aumento. Y la mentalidad de muchos es todo lo contrario. Cuando le dicen Dios te quiere bendecir, pero la mentalidad ya está reducida. ¿Por qué está reducida? Por la ocasión o las situaciones presentes o pasadas que se han vivido. Pero la palabra bendición, dentro de la palabra bendición está fructificación y multiplicación. O sea que en nosotros, escuche esto, en usted y en mí hay un poder para fructificarnos y hay un poder para multiplicarnos. Repito, la palabra bendición, Dios la pronunció, Dios la desató, la impartió, tanto en lo natural o en nuestro cuerpo humano, lo hizo en el alma y lo hizo en el espíritu. Así que tenemos poder naturalmente para multiplicarnos, tenemos poder almáticamente para multiplicarnos y tenemos poder espiritualmente para multiplicarnos. No tenemos, escuche, no tenemos poder para reducir, no tenemos poder para dividir. No tenemos poder para restar, tenemos para aumentar, multiplicar, mucho dice aquí, abundante, ensanchar, extender. Ese es nuestro poder interior de parte de Jesucristo. Pero ¿por qué hacemos lo contrario? Porque estamos enfocados en lo momentáneo, en lo ocasional, en un presente difícil o en un pasado que estuvo peor. Ahí está nuestro enfoque. Es que yo fui tan pobre, es que yo nunca tuve, es que yo nunca pude, es que a mí no me dijeron, es que a mí no me enseñaron, es que yo vengo de un trasfondo así. Todos venimos de un trasfondo, todos tenemos un pasado. Pero cuando entendemos el poder de la multiplicación que está, no va a estar a futuro, porque acuérdense que bendición es un estado permanente. Entonces, fructificación y multiplicación es un estado permanente de un hijo del reino. Entonces, multiplicación habla de mucho, pero nosotros medimos naturalmente. Pastor, es que no me va a alcanzar. Hermano, es que yo la verdad no la voy a hacer porque estoy haciendo sumas con mi calculadora, porque estoy actuando en lo natural. Pero dentro nuestro hay un poder sobrenatural y es el poder de la bendición. Usted está bendito para fructificar y usted está bendito para multiplicarse. El problema que mata la bendición de la fructificación y de la multiplicación se llama excusa. Es que, pastor, yo creo que no la hago. Es que mire, es que usted sabe cómo están las cosas. Usted sabe que el presidente, usted sabe que la bolsa, usted sabe que el dólar, todo lo que usted quiera, pero dentro de usted hay algo que es permanente. Dentro mío hay algo que es permanente. La bendición no es ocasional, momentáneo o circunstancial. La bendición es permanente. Usted está bendito permanentemente. Mire, esto le da agruras y le da chorro al diablo. De que los hijos de Dios estemos benditos permanentemente. En otras palabras, usted es una bendición. Lo que pasa es que usted cree más en la maldición a veces, o en el problema, o en la enfermedad, o en lo que sea, más que en lo que Dios ha dicho de usted dentro suyo. Ahora, claro, el pecado rompió esa bendición, claro que sí.
porque Dios bendijo a Adán y bendijo a Eva. Él dijo, denme hijos, multiplíquense y sojuzguen la tierra y hagan todo lo que yo les he dicho. Desobedecieron, pecaron y esa bendición se rompió. Pero Cristo vino y restauró todo eso. Cristo vino, enseñó el reino, predicó, sanó enfermo, liberó atormentado, predicó el año agradable del Señor, murió y resucitó. Y en la muerte y en la resurrección nos fue devuelta esa bendición. Así que, ¿qué significa que Cristo restauró todas las cosas? Significa que todo aquello que pasó es como si no hubiera pasado. Alguien tiene que entender esto. Todo lo que el hombre hizo con el pecado es como si no hubiera pasado. Esa es la restauración y la redención de Jesucristo. Entonces ya no estamos culpables ni estamos bajo condena por el pecado de Adán y Eva. Ahora estamos bendecidos por causa de Jesucristo. Y debemos de mantener esa bendición. Y la misma palabra barak, que es bendición, fructificar y multiplicarse, en el original y en el inicio de Adán y Eva, es la misma palabra sobre nosotros de bendición en esta época, en el año 2018. Amén o no amén, es la misma palabra. Entonces, multiplicación es aumentar. Muy bien, dice, qué maravilloso es saber que Dios, antes de la creación, ¿sí? Antes de la creación, siempre tuvo el deseo de que todo lo que tuviéramos fuese multiplicado. Escuche esto, cuando Dios creó y después cuando Dios formó las cosas, nunca hizo nada escaso. No hizo una planta, una flor o un animal no, hizo muchos animales, muchas flores, muchas plantas, muchos peces en el agua de distintos tipos, muchas estrellas de distintos tamaños, formas y nombres. Siempre fue abundante. Esa es la cultura de Dios. La cultura, la manera en que Dios piensa es abundante, es fructificar y es multiplicarse. ¿Qué sigue diciendo por aquí? Hoy en día la humanidad batalla para multiplicar lo que tiene en su mano. Una cosa es cosechar y otra cosa es que Dios multiplique la cosecha. Escuche esto. Declaramos que Dios empieza a multiplicar su dinero, su trabajo, su salud, su propia vida, porque la multiplicación solo funciona cuando se está en la misma presencia de Dios. Escuche esto, no hay manera de multiplicar cualquier ámbito de nuestra vida, repito, espíritu, alma o cuerpo, no hay manera de multiplicarlo fuera de la presencia de Dios. Por eso la gente reniega tanto. Por eso el que no conoce a Dios sufre tanto. Por eso es que dice, es que estoy puro trabaja y trabaja y trabaja y no me rinde. No me alcanza, no puedo disfrutarlo. ¿Por qué? Porque está fuera de la presencia de Dios. Pero cuando se mete en el concepto, en el reino y en la presencia de Dios, todo se tiene que multiplicar porque esa es la mentalidad de Dios. Ahora, si usted dice, yo vengo con mentalidad escasa, Dios le golpea la maceta, rompe ese concepto, inmediatamente Dios dice, yo te voy a multiplicar. Todo lo que diga y lo que toque se tiene que multiplicar. ¿Por qué? Porque somos un canal de bendición. El barak de Dios, la bendición de Dios, está dentro de nosotros. Amén. Así que todo lo que Dios, escuche, todo lo que usted pone en la mano de Dios, Dios lo multiplica. ¿Cómo es, escuche, cómo es que una cosa es cosecha y otra cosa es que Dios multiplique la cosecha? Por ejemplo, si usted dice, bueno, ok, yo voy a sembrar 10 árboles de naranjas. ¿Cuántos árboles, 10 semillas de naranja? ¿Cuántos árboles va a cosechar? 10 árboles. Pero viene Dios y mete su mano sobrenatural y usted puso 10 semillas y de repente nacen 25 árboles. Y usted dice, ¿y los otros 15 de dónde salieron? De la multiplicación de Dios, porque la tierra responde a la bendición. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces mucha gente dice, pastor, yo estoy solamente cosechando. Ok, usted está cosechando porque usted está sembrando, pero no está confiando en el poder multiplicador de Dios. Está mirando las circunstancias alrededor. Y usted dice, yo planté 10 semillas, pero acá hay 5 más que plantaron 10 y nomás cosecharon 10, pues yo voy a cosechar 10. Usted se está llevando por una estadística natural. Dios dice, rompe la estadística o el pronóstico natural, yo le voy a meter una semilla sobrenatural a lo que tú siembras y en vez de cosechar 10 arbolitos vas a tener 25.
porque viene la multiplicación. ¿Alguien está entendiendo esto? Y todo lo que Dios multiplica, repito, es abundante, es grande, amontona, es amplio, es en cantidad, es demasiado. Puede usted dominar con eso, ensancha, excede, es numeroso. Eso es lo que Dios hace. Mucha gente que experimenta el poder del diezmo, de la ofrenda, dice, pastor, yo estaba cobrando esto y me apareció dinero. Hace poquito alguien me dijo, pastor, me está apareciendo dinero en la cuenta, no sé de dónde aparece. Una persona me dijo, me apareció dinero debajo de mi cama. Dice, pastor, estoy seguro que yo limpié mi casa y me apareció dinero. ¿Pero qué hizo antes? Estuvo orando para que su cosecha se multiplicara. Creemos en milagros sobrenaturales. Cosas que no se hacen por medio natural, se hacen por medio sobrenatural. Que alguien me diga amén, por favor. Y si alguien lo cree, me dice amén. Eso sucede. Eso es cuando Dios multiplica la cosecha que usted tiene asegurada. Si usted dice, pastor, yo sé que a mí me van a pagar tanto la hora, o tanto la semana, o tanto la quincena, o en el mes, yo sé cómo me van a pagar, eso es cosecha. Porque usted está trabajando, usted está poniendo semillas, que su hora, su vida, su trabajo, su conocimiento. Pero cuando usted mete eso a la presencia de Dios, Dios le trae la multiplicación, que es más fuerte que la cosecha. Porque la multiplicación es lo que usted no trabajó. Y Dios se lo da como añadidura, porque cree en ese poder. Amén. Dice, es aquí donde vemos la buena voluntad de Dios para con nuestra vida. El que lo cree me dice amén, y el que no se va a quedar con la duda o nos va a criticar después por ahí. Dice Génesis 17 del 1 al 2. Era Abraham de edad de, escuche esto, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios, ¿qué dice? Todopoderoso. ¿Qué significa? Tengo poder para todo, lo natural y lo espiritual. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Escuche esto. Génesis 17, ahora versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Le está profetizando Dios a las generaciones. O sea, de tus hijos o nietos va a haber reyes que van a salir de tus generaciones. Ahora vemos Génesis 35, 11 dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, lo mismo, puedo hacer todo. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. ¿Por qué Dios le está profetizando eso a Abraham? No porque Abraham tenía algo en especial. Dios lo eligió para multiplicar a un hombre. En los 3 versículos que leemos sale la palabra multiplicación. O sea que el interés de Dios es multiplicar a sus hijos. Dice, note que el deseo de Dios siempre ha sido que nosotros crezcamos y nos multipliquemos. Entonces, esto revela que Dios no está de acuerdo en que uno de sus hijos no crezca en lo natural, en lo del alma y en lo espiritual, y menos está de acuerdo en que no se multiplique. Dice, las naciones ya están en nuestros lomos. Cuando habla de lomos, está hablando de generaciones. Está hablando de hijos, está hablando de un futuro cercano y un futuro lejano. Entonces escuche esto por favor con atención. Así como Dios le profetizó a Abraham, de tus lomos, de tu genética, de tu ADN, van a salir reyes, van a hacerse naciones de ti. Esa misma palabra la cargamos nosotros. De nuestros hijos, de nuestros nietos hasta que Cristo vuelva, no solo tiene que salir gente, tiene que salir profesionistas, gente en la política, gente en las mejores áreas de trabajo, en los mejores niveles y en las mejores posiciones. Tiene que salir de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos bajo la bendición, el barak de Dios dentro de nosotros. Alguien que me diga amén, por favor. Entonces, hay una palabra poderosa dentro de nosotros que está vigente y está viva. ¿Cuál? Es que somos y tenemos una bendición permanente.
Y de nosotros tiene que salir la mejor gente para esta sociedad y este mundo que se está perdiendo. Que nuestros hijos no sean peores que nosotros. Que nuestros nietos no sean peores que nosotros, sean mejores. La idea es que si vamos a multiplicar, a fructificar, no en algo peor, en algo mejor que nosotros. ¿Cómo logramos que sean mejor que nosotros? Dándoles la bendición, la educación y el crecimiento que ellos deben de tener. ¿Alguien me dice amén? Dice, los reyes ya están en nuestros lomos. Dios puso en nuestro ADN hijos que se multiplican y llegarán a ser naciones y reyes. Esa es la bendición de la multiplicación. Alguien que me diga amén. Escuche, en nosotros, en nuestra genética, en nuestro ADN, escuche esto, en nosotros ya hay reyes y sacerdotes, hay naciones. Usted no sabe qué va a llegar a ser su hijo ni sus nietos, pero va a depender mucho en dónde usted los perfila, qué plataforma les pone. Si como papá o mamá le damos plataformas de inseguridad, de temor, de fracaso, de miedo, de no lo hagas, no lo intentes, no puedes, no tienes, no eres capaz, esas personas van a hacer eso. Pero si usted le dice, tú vas a ser 1000 veces mejores que yo no pude, tú sí vas a poner, yo no tuve, tú sí vas a tener, yo nunca entré, tú vas a entrar, yo nunca me titulé, tú te vas a titular. Estamos poniéndole una plataforma distinta. Las posibilidades quizás no fueron óptimas en el pasado, ahora son mejores en nosotros, le vamos a dar un mejor futuro a nuestros hijos. Eso está en nuestro ADN. Pero si usted le pone una plataforma de cobardía a sus hijos, si usted le dice nunca vas a poder, tú nunca vas a hacer nada, su hijo nunca va a hacer nada. Porque es la cultura y la mentalidad que usted le va a meter a alguien que tiene un ADN para multiplicarse. Si usted no conoce la bendición, tampoco la conocerán sus hijos, menos sus nietos y menos las otras generaciones. Porque hay tantas generaciones que se repiten los patrones porque no conocen el barak de Dios dentro de una persona. ¿Qué más dice aquí? Dios puso en nuestro ADN hijos que se multiplicarán y llegarán a ser naciones y reyes. ¿Se imagina que usted llegue a viejito o a viejita, ya no puede ni moverse ni hablar? Pero por lo menos que pueda escuchar y pueda ver, y que Dios te permita ver que tus hijos se multiplicaron, se fructificaron, que llegaron a los mejores lugares, porque hubo alguien que les reveló la bendición, pero también les abrió el panorama y les puso una plataforma. Lo que usted temió, ellos no lo van a temer. Lo que a usted le venció, a ellos no lo va a vencer. A lo que a usted lo tumbó en algún momento, a ellos no lo va a tumbar. ¿Pero cómo? Dándole una plataforma de bendición. Si los padres no ponemos en riesgo a nuestros hijos, ellos nunca van a conocer la posibilidad de alcanzar cosas locas, altas. Es que yo no pude, viejito, tú no lo vas a hacer, yo no me atrevo a dejarte porque yo no pude. No, usted no pudo, se aguanta. Pero ellos sí van a poder. Ponga en riesgo, no de muerte, no de peligro, ponga en riesgo a sus hijos, póngalo en cosas mayores que a usted no lo pusieron y ellos lo van a lograr. Por el ADN que ellos cargan en el nombre de Jesús. Versículos para meditar en la bendición de la multiplicación y vamos terminando la clase del día de la fecha. Dice Deuteronomio 8:13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Escuche la palabra de Dios. Fíjese qué Dios tan bueno y poderoso tenemos, que dice, y tus vacas, está hablando de bienes, en este caso, y de aquellos tiempos, tus vacas, tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Esa es la bendición de Dios. Eso lo cargamos nosotros. Pero como usted anda contando los dólares o los pesos por allá, usted lo anda contando y anda calculando con lo que tiene, por eso no se multiplica. Usted dice, no, que pastor, no puede ser porque yo gano esto. Sí, pero Dios te lo puede multiplicar. Aquí está la palabra que te lo puede multiplicar. Deje de calcular con lo que tiene y empiece a hacer cosas con lo que Dios le va a multiplicar. Segundo, Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas
al que no tiene ninguna. O sea, que una persona que dice, pastor, yo ya no tengo fuerza, no conoce esta palabra. Y no está hablando aquí de la fuerza humana. Si usted trabajó todo el día o hizo fuerza todo el día, se va a cansar. No está hablando de eso. Está hablando de las fuerzas de seguir adelante, de seguir creyendo, de seguir esperando lo que Dios ha dicho. Pastores, que ando desanimado porque te has olvidado que eres una bendición. Te has olvidado que hay una palabra que gravita en tu espíritu. Dios dijo, Él da esfuerzo al cansado, dice, y multiplica la fuerza. Significa que aumenta. Porque multiplicación no solamente es uno más uno, eso suma. Multiplicación es reproducir el mismo producto en varias partes. Entonces dice Dios, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que si hay un cristiano por ahí que anda sin fuerzas, eso revela que no está buscando al Dios que le ha hecho la multiplicación. Tercero, segunda carta a los Corintios 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto está enseñando el apóstol Pablo. Ahora, ¿a quién Dios le va a dar semilla? Al que siembra, y le va a dar pan al que come. Pregunto una pregunta ridícula. Bien tonta la pregunta, pero es real. ¿Cuántos aquí comemos? Todos. Entonces, como todos comemos, el compromiso de Dios es darte pan, darte comida. Pero la otra frase es la difícil. ¿Cuántos aquí sembramos dinero? Porque si no siembras dinero, no te puede darte semilla para que siembres. Porque muchos dicen, yo quiero, Dios, que tú me des para yo tener. Sí, pero nunca siembras nada, nunca das nada. Entonces, si no siembras, Dios dice, da semilla al que siembra. O sea, le da dinero al que lo sabe usar en el reino también. Y pan al que come. Todos comemos, por lo tanto, tiene que proveernos de comida. Último versículo dice Hebreos 6:14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos, de parte de Dios. De cierto significa sin lugar a duda. Dice, te bendeciré, ¿cómo? Con escasez. No, dice con abundancia. O sea que la bendición de Dios nunca es escasa. Siempre es abundante. La bendición de Dios es abundante. Dice, y te multiplicaré. O sea que a esa abundancia la va a multiplicar grandemente. Declara y terminamos. Declaro que Dios multiplica mi salud. Declaro que Dios multiplica los días de mi vida. Declaro que Dios multiplica mi dinero. Y declaro que Dios multiplica todo lo que pone en mis manos. Lo vamos a volver a leer y a declarar. Declaro que Dios multiplica mi salud. Declaro que Dios multiplica los días de mi vida. Declaro que Dios multiplica mi dinero. Y declaro que Dios multiplica todo lo que pone en mis manos. Termino con esto. Aquí hay unas declaraciones muy poderosas que estamos hablando. Si la creemos, esto va a funcionar. Pero siempre hay un pero. ¿Cuál es el pero aquí? Dios no puede multiplicar mi salud si no me cuido. Segundo, Dios no me multiplica los días de mi vida si no honro a mis padres. Porque honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días sobre la tierra. Ese es un principio. Entonces mucha gente dice, bueno, voy a declarar que Dios me alarga la vida, pero deshonro a mis padres. Imposible, se va a cortar la vida. Tercero, Dios multiplica mi dinero. Mucha gente dice, Dios va a multiplicar mi dinero porque esa es la palabra y la promesa aquí. Sí, pero Dios va a multiplicar y va a cumplir esta palabra siempre y cuando yo cumpla los principios financieros del reino. Diezmo, ofrenda, primicias y pacto. O siembra. Si yo los cumplo como tal, la bendición es abundante y es grandemente. Y lo último, declaro que Dios multiplica todo lo que Él pone en mis manos. ¿Por qué? Porque hay un barak de Dios, hay una bendición declarada de Dios dentro de nuestras vidas. Así